Muy buenos días, mis amados hermanos. En Cristo Jesús les saluda a su hermano en Cristo, doctor Montalvo Suero. Y en esta ocasión estamos comenzando un programa radial, Tiempo de Dios, un encuentro con la Biblia. Esto es por Radio Apocalipsis Network. En este mismo horario, todos los viernes, estaremos con ustedes trayendo un estudio de la palabra del Señor tan importante en estos días. Le damos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, específicamente a los oyentes a través de Facebook, a los oyentes nuestros a través también de YouTube y por supuesto a todos nuestros creyentes, a los creyentes y oyentes de Radio Apocalipsis, que a partir de este momento comenzaremos a contactar con ustedes. En esta ocasión queremos traerle una reflexión, queremos traerle algunos comentarios del Evangelio según San Mateo y queremos hablar sobre un discurso muy conocido. De hecho, es el discurso más conocido de Cristo Jesús, con el nombre del Sermón del Monte. Este discurso es de gran popularidad y de hecho ha servido de inspiración a millones de creyentes en el mundo entero a través de toda la historia de la iglesia cristiana, incluso a personas célebres como lo fue, Gandhi, quien confesó públicamente que este libro ha sido siempre su libro de cabecera, su libro de reflexión. Y realmente tiene profundas reflexiones que llegan para nosotros y que es un reto, un desafío a toda la iglesia y un desafío a todos los creyentes en general. Nosotros, después de leer este hermoso sermón que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7, es uno de los sermones más extensos del Señor Jesucristo. Se compara también con el sermón del Monte de los Olivos o sermón escatológico que se encuentra en Mateo capítulo 24 y 25 debido a su extensión. Pero este aún supera la extensión de este que le habíamos comentado. Este sermón nosotros podemos verlo y siempre lo conocemos, que comienza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en los primeros versículos, nos llega hasta el versículo 12, ahí contiene la bienaventuranza. Y podemos hacer un amplio bosquejo del sermón del monte, como así se conoce. Primero, Cristo en este sermón hace un desafío a los valores de la sociedad. Y precisamente en cada una de estas bienaventuranzas, Él cuestiona nuestra sociedad o la sociedad del tiempo en que Él vivió, pero también se aplica a la nuestra. Y no solamente cuestiona la sociedad, sino también cuestiona al verdadero creyente en general. Los verdaderos creyentes tenemos que ser, como dice las bienaventuranzas, pobres espíritu. Y además de esto, tenemos que ser limpios de corazón, etcétera, etcétera. Permítame comenzar analizando estas bienaventuranzas que son de vital importancia para nosotros. Primero comienza Cristo, viendo las multitudes, subió a un monte. Este es el monte, y sentándose vio a sus discípulos. Pero juntamente con sus discípulos había una gran multitud que le seguía. Y esta multitud que le seguía por diferentes razones, unos porque pensaban que es el Cristo, el Mesías que había de venir, otros por curiosidad, otros por enfermedad también. Incluso la Biblia es tan realista que nos informa que algunos seguían a Cristo no solamente por necesidad, sino también para tentarle, y otros incluso para obtener algún beneficio material de él, como es los alimentos o el pan. Eso es después de la multiplicación de los panes. No obstante, de muchas regiones de Israel, estos hombres seguían al maestro para escuchar sus palabras. El maestro, estratégicamente, como un gran orador, busca un lugar alto y en este lugar alto comienza él a predicar la palabra del Señor. Comenzó, dice la Biblia, su discurso como el maestro, poniéndose en pie y dirigiéndose a las multitudes y hablando pausadamente la palabra del Señor.
El versículo 2 simplemente nos dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, porque todo el discurso de Cristo era una enseñanza. Todos sus sermones eran sermones, diríamos, que estaban dirigidos para instruir al pueblo del Señor. Y por eso podemos decir que era efectivamente un gran maestro. Lamentamos que muchas veces nosotros utilizamos el púlpito no para enseñar, sino para divertir o para motivar, que es bueno motivar, pero muchas veces se concentra más en la motivación que nos olvidamos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo principal, y más en la iglesia que estamos llamados a edificar, a construir, estamos llamados a levantar la iglesia y estamos llamados, lógicamente, a traer conocimiento de la palabra del Señor. La primera bienaventuranza aparece en el versículo 3, que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos conceptos importantes en esta primera bienaventuranza. Primero, me está hablando de los pobres de espíritu y aparece acá un verbo en griego que se pronuncia tojos. Y la palabra tojos puede significarse pobreza, pero es una pobreza que podemos llamar extrema. Estamos hablando de un mendigo. Y un mendigo es aquel que suplica, es aquel que ruega. Y hablando de pobreza, no está hablando de una pobreza material. No está alabando a los indigentes, a los que no dependen absolutamente de nada, ni tampoco está diciendo en este versículo que tenemos que vender todo lo que tenemos y que los pobres económicamente hablando son los bienaventurados de la tierra, porque no se sienten así y no es real lo que está diciendo esta palabra. Los pobres en espíritu me habla de un sentido de humildad, podría decirse, pero más que humildad, se habla de mi relación con Dios, mi posición hacia Dios. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi posición hacia Dios? Hay una parábola muy bella en las Escrituras, conocida de el pecador y el publicano. Ambos estaban en el templo. El publicano puesto en pies, amén, alababa al Señor y decía, gracias Señor, porque no soy como este pecador que está aquí. Y gracias por la bendición que tú me has dado. Y se ufanaba y con sus manos abiertas todo lo observaban, amén, con gran oratoria todo lo que este hombre decía. Sin embargo, al lado de él había otro hombre que apenas era notado, un pecador, un hombre que tal vez tenía una vida indigna, un hombre que reconocía su falta ante Dios, y este hombre que reconocía su falta ante Dios, compulgido en su espíritu, simplemente golpeaba su pecho y decía, ten piedad de mi pecador. Y esa es la actitud correcta con que cada persona tiene que acudir ante Dios. No con orgullo, no con arrogancia, sino reconociendo su necesidad espiritual. Y por eso son bienaventurados en este siglo todos aquellos que son pobres de espíritu. No importa las riquezas que tenga, no importa la posición social que Dios te haya otorgado, no importan los títulos que tenga, nada de esto importa en la vida, siempre y cuando tu actitud ante Dios sea de humildad, sea de reconocer tu pobreza espiritual, sea de reconocer tu dependencia de Dios. Lamentablemente, nosotros olvidamos rápidamente de la condición que tenemos ante Dios. A veces prosperamos en el ministerio, a veces prosperamos en la vida. Dios nos da riqueza, nos da fortuna y a veces nos crecemos demasiado. Al crecer demasiado, esa actitud se refleja en mi relación personal con Dios. Ya no oramos, ya no buscamos de Dios. Nuestra dependencia de Dios se va alejando, se va distanciando de tal forma que ya nosotros prácticamente le hemos dado la espalda al Señor. Y esto no es correcto. Ahí perdemos esta gran bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es bendito aquel que es pobre en espíritu, o sea, feliz, dichoso,
Eso es que significa cuál es la dicha, cuál es la felicidad, cuál es la promesa que Dios te está otorgando cuando tú tienes esa condición en tu corazón, en tu mente, una mente entregada a Cristo, un corazón entregado a Cristo. Esto lógicamente es de gran valor. Y por eso, a mis amados hermanos, no importa la posición de liderazgo que Dios te haya otorgado, es importante que reconozca siempre y que tenga pendiente esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es cierto que esta bienaventuranza es un desafío a la sociedad, porque la sociedad se olvida de Dios. La sociedad vive de espalda a Dios como si Dios no importara en su vida y no le busca un espacio a Dios. Ahora con esta pandemia que ya gracias al Señor hemos pasado, Dios trastornó la agenda del mundo entero. Y ahí nos vimos obligados a depender de Dios y reconocer que aún la ciencia médica no tiene la última respuesta. Ningún conocimiento tiene la última respuesta, aunque en la Edad Media se pensaba que la ciencia iba a sustituir a la Biblia y a la fe y a la iglesia. Lamentablemente no es así. Siempre ocurre algo que nos recuerda que Dios está bajo el control. Siempre ocurre algo que nos recuerda que el Señor es supremo y que nosotros como seres humanos, como sus hijos, tenemos que aprender a depender diariamente de Él. Esa dependencia de Dios, amén, que es importante, los pobres en espíritu, aprender a depender de Dios. También lo encontramos en la frase del afán y la ansiedad. Que miremos nosotros, no importa lo que tengas, amén. Las riquezas son inciertas, hoy las tenemos. Hoy podemos estar en buenas condiciones económicas, mañana ya no estamos en esas condiciones económicas. Las riquezas se pueden perder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y por esa razón, nuestra actitud siempre debe ser de humildad ante Dios, depender ante Él. Y por eso en el mismo discurso de Mateo, capítulo 6, la palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y nos recuerda, cada día trae su propio afán. Y esto es una metáfora de lo que ocurrió en el desierto. En el desierto, lógicamente, pasaron muchas cosas, entre ellas que Dios defendió a su pueblo de los enemigos que querían destruirle, pero también le dio agua, le dio alimento en el desierto y lo sustentó en el desierto durante 40 años. Un hecho sumamente milagroso. Y lo más importante es que cuando ellos pidieron pan, el Señor le envió maná. Pero fíjese la característica particular de este alimento espiritual que el Señor le estaba dando. El maná caía bien temprano y esto es como una disciplina. Amén. O sea que tenemos que levantarnos en madrugada para buscar la presencia y la bendición de Dios. Y así los israelitas se levantaban bien temprano al despertar el sol. Y ahí estaba el maná descendiendo y poniéndose, diríamos, a disposición de cada uno de ellos. Nosotros también, como dice el salmista, de madrugada te buscaré. Y así mismo nosotros tenemos que hacerlo. Diariamente. No solamente un día o 2 días, sino diariamente tenemos que tener la fe de que Dios va a suplir lo que nos hace falta. Algunos intentaron tomar más alimento y poder guardarlo para el día siguiente, porque es la actitud nuestra. Tenemos esa tendencia. Cuando vamos a los supermercados siempre queremos comprarnos para un día, sino para varios días, una semana y hasta un mes. Y tenemos la despensa llena, lo que pueden. Las neveras están llenas, los refrigeradores están llenos. Lógicamente lo que puede. Pero qué delicioso es, qué bueno sería que solamente nosotros compráramos los alimentos frescos y consumirlo ese mismo día. Porque así conservan sus propiedades y nos mantenemos más en salud. Pero aquí está la enseñanza espiritual. No puedes almacenarlo para el día siguiente, ese maná que el Señor te está dando. Tienes que buscarla todos los días bien temprano. Y esto le enseñaba al pueblo de Israel de una manera gráfica que tenía que depender de Dios todos los días. De madrugada te buscaré, dijo el salmista. Y ahora en este capítulo 6,
verso 25 al 34, cuando Cristo habla del afán y la ansiedad, se debe principalmente porque nosotros no hemos aprendido a depender de Dios. Aún hay muchos creyentes que viven ansiosos, que viven afanosos, sumidos en preocupaciones. Y esas preocupaciones tienen que irse cuando tú haces contacto con el cielo. Esos temores tienen que irse cuando tú haces contacto con Dios. Y esto es lo que lo dice la palabra. Tienes que vivir esta palabra, tienes que vivir esta bienaventuranza. Bienaventuranza los pobres en espíritu, los que están de rodillas, los que están en el piso clamando a Dios, buscando a Dios, porque esta es la promesa que Dios le está ofreciendo a este grupo de bienaventurados, los pobres en espíritu. Nunca pierdas tu humildad. Nunca pierda tu dependencia de Dios. Nunca pierda tu conexión de Dios. En el momento que te engrandece, vas a perder la comunión con Dios y vas a perder la conexión que te une a Cristo, que te identifica como creyente. No te engrandezca por posiciones que el mundo te dé. Siempre recuerda que ante Dios no somos nada y tenemos que depender absolutamente de Él. El salmista David simplemente decía, bienaventurado el hombre, porque también hablaba de feliz, dichoso el hombre, aquel que sus pecados son perdonados. Y por eso es que tenemos que depender de Dios, porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no podemos limpiar nuestros pecados. Decía el profeta, no importa con qué te limpies, no importa que te limpies con lejías, amén, tus pecados van a estar ahí. Y aún el profeta Isaías hace un llamado general a la nación de Israel y le dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, cuando tú entregas tu corazón y limpias tus manos delante de Dios, van a venir a ser como blancas lanas. Así que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y por lo tanto, acostúmbrate a depender más de Dios. Con esa pobreza espiritual no es que tú seas una persona mala, no es que tú seas una persona, diríamos, de poca calidad espiritual. La pobreza espiritual que se está refiriendo acá es reconocer ante Dios nuestra condición, nuestra dependencia de Él y siempre ir en actitud de humildad delante de Dios, como este publicano que estaba en el templo, que simplemente se golpeaba el pecho y se daba duro y decía, Señor, ten piedad de mí. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de esto. Él decía, las cosas que he hecho no tengo por qué gloriarme de las cosas, de las obras que yo he hecho. Y el apóstol Pablo fue un gran evangelista, diríamos un misionero incansable que recorrió continentes y recorrió miles de kilómetros. En sus viajes misioneros duraban meses y aún años, amén, como fue el viaje a Éfeso y el viaje también a Corinto, que duró 2 años y medio en esta ciudad, evangelizando la ciudad y evangelizando todos los contornos. Sin embargo, sufrió persecuciones, sufrió hambre, sufrió calamidades, pero se mantuvo en Cristo Jesús. Pero él decía, esto no es para gloriarme, no es para gloriarme en lo absoluto. Y eso debe ser correcto, no es para que te gloríes de las obras que Dios hace a través de ti como siervo que tú eres de Dios. No es para que nosotros nos ensalcemos, porque cuando el hombre se ensalza, viene la caída. Recuerda que somos y estamos llamados a ser humildes de corazón, a tener esa actitud ante Dios, de ir a los pies de Cristo Jesús, que es la posición más sublime en la cual nosotros podemos estar. ¿Qué van a heredar los limpios de corazón? ¿Qué van a heredar los pobres de espíritu? Esto es los humildes. No humildes económicamente, sino humildad como una esencia natural del alma, de un alma sedienta de Dios. Como el propio David decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis súplicas día y noche. Esa hambre de Dios no se nos puede quitar. Esa hambre de Dios tenemos que buscarla todos los días. Todos los días tenemos que buscar su presencia. Y se dice mucho que la iglesia ha cambiado, y ciertamente la iglesia ha cambiado. De los años 80, 70 y 76,
que nosotros comenzamos con la iglesia pentecostal, amén, hemos visto cambios radicales que se han operado en el seno de la iglesia. Esa búsqueda de los 80 y aún de los 90, esas vigilias, esas campañas que se realizaban, ya no se están observando hoy en día. Esa búsqueda de la presencia del Espíritu Santo tampoco se está observando hoy en día. Y esto queremos que volver otra vez a esos caminos para nosotros buscar la presencia de Dios. Y esa es la búsqueda que nos caracteriza. Es un desafío a la sociedad que vive de espalda a Dios. Así que estas bienaventuranzas desafían los valores de la sociedad, que le dan más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Pero también desafían a todos los creyentes en general. Me desafía a mí, le desafía a usted. ¿Qué nos promete? Promete el reino de los cielos. Y esta expresión es muy particular. Cuando promete el reino de los cielos, no está prometiendo cualquier cosa. Algo, diríamos, algún pensamiento, algo imaginario. No, está prometiendo un concepto como el reino de Dios, el reino de los cielos. Y para los judíos eran bien comprensibles. Recordemos que este evangelio es escrito para los judíos. Y por lo tanto los judíos tenían conocimiento de lo que le estaba hablando. Así que los judíos entendían que Dios le iba a hacer heredar el reino, su reino, y que ellos estarían en su reino. Cristo, censurando a los judíos por su actitud de arrogancia, una y otra vez le dijo que aún personas humildes, personas tal vez que no tengan los valores que ellos tenían al principio o lo que ellos apreciaban como noble, estos iban a entrar primero al reino de Dios que los propios maestros de la ley, que los propios fariseos, saduceos, que se jactaban en el templo y que con su arrogancia lamentablemente se apartaban de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios, los judíos pensaban que era exclusivamente para ellos, que solamente los descendientes de Abraham lo iban a heredar. Los gentiles no iban a entrar en el reino de Dios, ni tampoco las mujeres, porque tenían una visión muy limitada del reino de Dios. Esta visión del reino de Dios se amplía grandemente en los evangelios, porque Cristo predica el reino de Dios y específicamente explica en parábola este mensaje parabólico de Mateo capítulo 13, lo que es el reino de Dios debe significar para nosotros. Y el reino de Dios nos está prometido. Un reino que es escatológico, que se habla de él en Apocalipsis capítulo 20, cuando se establece el milenio en la tierra, y aún sigue el capítulo, y el capítulo 22, que también nos habla de la edad eterna y de aquel paraíso hermoso de Dios, aquel río sublime que sale del trono de Dios, y aquel árbol que está en ese río que da fruto, el árbol de la vida que da su fruto para sanidad a todas las naciones. Sin duda, esa esperanza del reino es una esperanza escatológica. Y en esa esperanza escatológica que es real, que Cristo habla bastante de esta esperanza escatológica, nosotros queremos alcanzarla. Pero para alcanzarla, tu corazón tiene que ser pobre de espíritu. No importa las posiciones, repito, tenemos que reconocer los valores espirituales en primer lugar que las cosas materiales que tal vez la vida no pueda brindar. Bienaventurados los pobres en espíritu es la primera y más importante bienaventuranza. Así que esa actitud de arrogancia, esa actitud de no reconocer a Dios, esa actitud de apartarnos de Dios, de vivir de espalda a Dios, esa actitud de que no importa los valores espirituales, esa actitud que lo que primero importa es el dinero y la posición económica ante todo, esa actitud la sociedad tiene que dejarla atrás. Tal vez podemos decir, nos está afectando en muchos sentidos, porque la sociedad que está emergiendo en este siglo XXI, lamentablemente, es una sociedad que nosotros entendemos que no está muy en consonancia con los principios de la palabra del Señor. Mas, sin embargo, debo reconocer esta importante lección espiritual
que Cristo me traza, los valores de la sociedad. Me habla primero de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios o el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza es semejante a esta. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No importa los sufrimientos, no importa lo que estemos atravesando en este momento, la Biblia nos señala que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero sobre todo me está diciendo que el reino de Dios, como dijo el apóstol Pablo, es justicia y es paz. No vas a encontrar en este mundo justicia o paz, porque el mundo no la puede ofrecer. Pero sin embargo, Cristo sí la da. Y por esa bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En dos sentidos. Primero, tenemos que ser receptivos. Tenemos que nosotros entender que poniendo nuestras miradas en las cosas eternas, poniendo nuestras miradas en el cielo, vamos nosotros a depender más de Dios y vamos a ver las cosas con más claridad. Y ese afán, esa ansiedad se irá yendo en nuestras vidas. Recuerde, nosotros valoramos el vestido, valoramos la comida, valoramos los alimentos. Y Cristo simplemente nos ha dicho, mira las aves del cielo. Le digo que ni aun Salomón con todo su esplendor, con todas sus riquezas, su gloria, su fortuna, no se vistió mejor que uno de ellos. Mira las aves del cielo. Y estas aves del cielo no hilan, no trabajan, no están metidas en la factoría, en las industrias trabajando, preocupados por generar dinero, generar riquezas. Pero sin embargo, no le falta alimento porque Dios la provee. No es que no trabajemos, porque también la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. No es que no trabajemos, sino que aprendamos a depender de Dios. Que Dios va a suplir lo que nos hace falta. Él va a abrir puertas, va a abrir camino y te va a proveer lo que tú necesitas. Y en esa confianza en Dios, amén, el afán, la ansiedad, las lágrimas irán desapareciendo. Apocalipsis capítulo 21 nos habla también en un aspecto escatológico de esa promesa que Cristo dice en esta segunda bienaventuranza. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos su Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más dolor, no llanto, no preocupación, no injusticia. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa promesa es escatológica, pero también entendemos que aún ahora nosotros vamos a ver la justicia de Dios cuando aprendemos a depender de Él. Los hombres no nos van a hacer justicia. Los hombres no van a quitar nuestras cargas, que Cristo dijo, mira mi carga, venid y cargado, y yo os haré descansar. Esa carga que llevamos, esa carga que produce el temor, esa carga que produce ansiedad, dolor, perturbación de espíritu en nosotros, tenemos que traerla a los pies de Cristo Jesús y Él nos va a liberar de esa carga tan enorme que pesan sobre nuestros hombros. Esa carga de las preocupaciones tienen que ser liberadas. Y Cristo nos da esta promesa tan linda. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y esa consolación es ahora porque Cristo nos consuela. Su Espíritu Santo nos consuela, está con nosotros. Pero también es escatológica. Cuando se cumpla la promesa del reino, todo que Él enjugará todo nuestro llanto, enjugará todas nuestras lágrimas y no tendremos más, ni habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas todas habrán pasado. Y esto es grandioso. Cuando se refiere a que las bienaventuranzas desafían los valores de la sociedad, aquí hay un contraste enorme. La sociedad romana
que se crió valorando básicamente la fuerza, la autoridad, una sociedad formada al estilo militar, que no entendían debilidades, y esas debilidades para ellos lógicamente descalificaban a cualquier ser humano en general. La vejez era una debilidad y por eso los ancianos eran menospreciados en la cultura romana. Los niños que nacían con algún defecto físico o enfermedad eran desechados. Lamentablemente era una costumbre muy bárbara, una costumbre muy deshumanizante, pero es a través del cristianismo que se comienzan a fundar los primeros orfanatos, los primeros asilos de ancianos, buscando esas personas frágiles, débiles de la sociedad para protegerlo, que los romanos lamentablemente lo desechaban. En primer plano, el hombre débil, el que llora, el pusilánime, era desechado por los romanos. Y a pesar de que ellos entendían que era una habilidad llorar, porque el hombre ni la mujer tenía que llorar, porque estaba llamado a fortalecer el carácter, a ser enérgicos, como un soldado, que ellos veían como una debilidad, la Biblia ahora me habla como si fuese una virtud. Llorar es una virtud. Llorar es una virtud. Muchas veces el llanto hace que nosotros nos desahoguemos. Y psicológicamente se dice que tiene un efecto, un efecto muy beneficioso para nosotros, el llanto, desahogarte, no acumular resentimiento, no acumular frustración, sino buscar una forma de sacar esas energías, esos sentimientos negativos en tu interior y limpiar tu mente, limpiar tu corazón. Psicológicamente es terapéutico, se dice de esa manera, el llanto. Pero ¿de qué llanto me está hablando la Biblia? Bien, los que lloran son los que sufren, los que padecen injusticia, los que son desechados por la sociedad, los que padecen necesidades y que tal vez su voz no es escuchada. Los que están tirados en los hospitales, los que están deambulando por las calles. Y en cada persona de estas tú tienes que ver a Dios, tú tienes que ver a Cristo. Por eso Cristo dijo, cuando Él venga a juzgar las naciones, le dirá a uno, ponte a mi derecha, y a otro, ponte a la izquierda. Y cuando Él lo enfrente cara a cara, le dirá, me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste sediento, no me diste de beber. Me viste en la cárcel, no me visitaste. Y le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos con necesidad? Pasando frío, pasando calamidades y no te hicimos y no te ayudamos. Y Él respondió, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo has hecho. En cada niño que tú ves en la calle, tienes que mirar a Cristo. En cada indigente que tú ves en la calle, tiene que mirar a Cristo. En cada persona, diríamos, desahuciada que tú ves en un hospital o en su casa, tiene que mirar a Cristo. Porque Cristo nos va a juzgar, no por nuestras creencias, no por nuestros ministerios. No, nos va a juzgar por nuestras obras. Las obras son importantes. Nosotros sabemos que no somos salvos por las obras, pero sin obras tampoco seremos salvos. Las obras que hacemos son producto de nuestras convicciones, producto de nuestra fe. Y esa fe tiene que materializarse, tiene que canalizarse a través de las cosas que hacemos. ¿Eres cristiano? Sí, es un desafío para usted y para mí como creyente. No solamente desafía a la sociedad romana, cuando le dice que los que lloran no son débiles, sino que es una virtud hacerlo, porque ellos van a recibir consolación de parte de Dios. Pero también es un desafío a cada creyente en general. Me desafía a conocer a mi necesidad de ayudar a los oprimidos, a los que son maltratados, a los que tal vez la sociedad ha marginado. Económicamente y socialmente están marginados. A eso tenemos nosotros el deber supremo de ayudarles. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de parte de Dios.
Esto también nos trae a colación la parábola del rico y Lázaro. Mientras el Lázaro estaba en banquete viviendo en esplendor, nos dice la palabra del Señor, ¿qué estaba ocurriendo? Algo hermoso estaba ocurriendo. Estaba el rico gozando, disfrutando de la vida, como dice el mundo. Y Lázaro sufría con enfermedades, con llagas, que no tenía recursos para médicos ni para ir a un hospital o a un centro que lo pudiesen ayudar. Los perros lamían sus llagas. Las moscas estaban floreteando al pobre hombre que vivía una condición infrahumana y comía de las migajas que caían debajo de la mesa de este hombre rico. Y al morir ambos, ahí está, Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en un lugar de tormento. Aún escatológicamente hablando, tenemos una esperanza. Y esta esperanza es que Dios tiene un destino marcado para los justos y para los injustos. Bienaventurados los mansos, amén. Bienaventurados los que lloran. De la palabra pexeo. Llorar es afligirse, es lamentación. Y tenemos que tener siempre esa actitud de afligir nuestro corazón, afligir nuestra alma delante de Dios. Estamos hablando de quebrantamiento espiritual. Y es un tema que muchas veces no se está dialogando en la iglesia. Quebrantamiento espiritual. Y el quebrantamiento espiritual es necesario. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué me dice la Biblia? Segunda de Crónicas 7:14. Me habla de un llamamiento general al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le está llamando y le está diciendo con claridad meridiana que busquemos su rostro. Cuando hay necesidad, tenemos que humillar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, comienza el profeta hablando, y se humilla, buscar en mi rostro. Si busca el rostro de Dios, entonces dice la Biblia que seremos bendecidos como nación, como pueblo, como persona, como familia, como iglesia. Vamos a recibir esa bendición de parte del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, sigue, los mansos. Los mansos viene la palabra griega praus y significa, está hablando de una cualidad del espíritu, una cualidad del carácter. Significa las personas que son apacibles, dóciles, afables, tranquilo, sereno. Bueno, y esto tampoco la sociedad lo valoraba. Las personas tranquilas no la valoraban mucho en el tiempo de Roma. Hoy en día tal vez parece que el éxito no está con esas personas. Y nos dicen, para conseguir el éxito tienes que ser tenaz. Para conseguir el éxito y triunfar en la vida, tienes que ser como un rinoceronte, tienes que ser fuerte, tienes que ser como un león. Y siempre nos señala imágenes de animales feroces porque tienes que conseguir el éxito en la vida como de lugar. Si eres humilde en el trabajo, no tendrás promociones. Si eres humilde en la iglesia, no te va a considerar, porque aún lo aplicamos hasta la misma congregación. Aplicamos estos conceptos erróneos de la sociedad moderna. Amén. Y también de la sociedad antigua de Roma. Los mansos, apacibles, afables, dóciles, sumisos, enseñables, educables. Estamos hablando de discípulos, que para ser discípulo tienes que tener estas cualidades, o de lo contrario, no eres un discípulo de Cristo. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A pesar de que la sociedad actualmente nos dice que los mansos no alcanzan el éxito, porque el éxito es de los más fuertes, de los más veloces, de los que tienen más palabras, más sabiduría, y el éxito le corresponde a ellos. A pesar de eso, la Biblia dice, la carrera no la gana el más veloz, ni tampoco el más fuerte vence en una batalla, porque a cada cual Dios le provee de éxito. Y así efectivamente es como declara el libro de Eclesiastés. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Dicen que no tendrán éxito,
que no alcanzarán riqueza, que no alcanzarán nada aquí en la tierra. Pero dice la Escritura que la tierra entera será de los mansos, y es una bienaventuranza ese espíritu afable, apacible, que debe caracterizar a cada creyente en Cristo Jesús. Repetimos las tres primeras bienaventuranzas, que son hermosas, y por eso decía Gandhi que estas bienaventuranzas meditaba en ella, que eran su libro de cabecera, y entendemos por qué lo eran. Los pobres de espíritu. Gandhi estudió leyes, era abogado, sin embargo se fue a la India a vivir humildemente como un mendigo, como una persona que no dependía de nada. Y mira la transformación social tan grande que hizo Dios a través de Gandhi. Sí, digo Dios, porque Dios lo utilizó como instrumento para esa gran reforma social, política y económica que hizo en la India. Así es, toda buena obra viene de Dios, como toda buena dádiva viene de Dios, como todo conocimiento sin importar su origen viene de Dios, todo conocimiento cierto y verdadero viene de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritus. Amén. Mandela, a pesar de que guardó prisión por tanto tiempo, no tuvo ese corazón de venganza cuando salió de la prisión para vengarse de aquellos que lo habían maltratado por tanto año, y fue humilde y compasivo y reconoció también su dependencia de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ganarlo el cielo hay que hacer grandes cosas. No hay que hacerla, es más bien ser una persona transformada de corazón, ser un verdadero creyente. Cristo nos está desafiando en estas bienaventuranzas, y entendemos que no solamente desafía los criterios de la sociedad, sino también los criterios nuestros como iglesia y como creyente en Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que padecen, los oprimidos, los maltratados, porque ellos recibirán consolación. Ellos serán consolados. Pero también muchas veces nosotros somos tan insensibles que subimos el vidrio, volteamos la cara, damos las manos, amén, para que no nos vean, o hacemos caso omiso a las necesidades que están padeciendo los seres humanos. Y esto no es correcto de parte del Señor. Bienaventurados los mansos, habla de una característica del carácter. Repetimos, afable, apacible, humilde de corazón, sumiso, tranquilo, sereno, que a pesar de que nos pisoteen, seguimos guardando, siendo manso. A pesar de que nos desafíen, a pesar de que no nos tengan en cuenta nuestros derechos, nosotros no cambiamos por eso, porque esperamos en Dios y confiamos en Dios, que de nuestras promociones en el mundo vienen de parte del Señor. No cambies tu carácter, no te vuelvas agresivo y no digas luego que la sociedad te cambió, porque muchas veces nuestro carácter cambia. Y nos justificamos que fue la sociedad que me hizo. Yo soy así porque el mundo me ha hecho así. No, el mundo no te ha hecho así. Dios te formó. Pero tú crees que saber que las cosas que te suceden no pueden definir lo que tú eres como creyente. Defínelo como creyente, tu actitud, qué tú vas a hacer frente a los desafíos que la vida te brinda, tal vez frente a los ataques que la vida te lanza contra ti. Hay un hombre que yo siempre he admirado, un personaje de la Biblia, y este es José. José lo admiro porque José realmente recibió una palabra de parte de Dios siendo apenas un adolescente de poca edad. Recibió 2 sueños, y estos sueños marcaban su destino. Y cuando tú sabes cuál es tu destino, las preocupaciones del camino no amargan tu vida. Y ya José sabía cuál era su destino, porque Dios se lo había revelado. Ese destino estaba marcado. Pero sin embargo, de repente, a pesar de las comodidades que tenía, a pesar de los lujos que tenía José en ese momento, su vida cambia drásticamente, sin explicación, sin sentido, sin razón. Y muchas veces pasan cosas desastrosas en nuestras vidas que no entendemos. Y cuando eso ocurre, tenemos que aprender a confiar en la soberanía y en la sabiduría de Dios.
sus hermanos lo tiran en un pozo, lo venden como esclavo, cuando tal vez la vida comienza a cambiar un poco, porque estando en casa de Potifar, la vida le sonrió ligeramente y fue promovido en su condición de esclavo como señor sobre la casa de Potifar. Y ahí se levanta otro ataque de la esposa de Potifar contra él. Y José, lamentablemente, que fue injustamente acusado de tal vez agredir a la esposa de Potifar, cae en una prisión, y no cualquier prisión. Y aún en la prisión, amén, José se adapta a cualquier circunstancia. José es el vivo ejemplo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que yo esté atravesando, yo puedo adaptarme. Pablo dijo, sé vivir humildemente y también en abundancia. O sea, sé adaptarme a las condiciones que la vida me brinda y no adaptarme a regañadiente, maldiciendo, porque a veces estás en mala y siempre está criticando, quejándote la situación. ¿Cómo está? Aquí luchando o pasando el Niágara en bicicleta, o cuántos refranes más tenemos nosotros sobre lo malo que la vida nos está maltratando. Y cuando tenemos un carácter agresivo o duro, decimos que la vida me hizo duro. Y a pesar de los golpes que José recibió de su familia, de sus hermanos, de las personas que trabajaban con él, de compañeros de él, el carácter de José no cambió. Se mantuvo íntegro, siempre fue servicial, siempre se identificó con las necesidades de los demás. Y eso entendemos que también nosotros tenemos que ser así. Durante el tiempo de las persecuciones, había un emblema que simbolizaba a los cristianos. Y cada vez que tú veías este dibujo, sabía que en esa casa moraba un cristiano. Y era la figura de un pez. Esto porque el pez vive en agua salada, sin embargo, su carne es dulce, no se contamina. Igualmente nosotros vivimos en este mundo, como dijo Cristo, pero no somos del mundo. Y por lo tanto, nuestro carácter, nuestra forma de ser no pueden ser cambiadas con agresividad porque nos han maltratado. No pueden ser, creyentes aburridos, creyentes iracundos, creyentes con mal carácter, creyentes que no saben comportarse en sociedad. Esto no puede ser así. Dios te llama a ser manso, y esa mansedumbre es apacibilidad de carácter, afable, dócil, sumiso de carácter. Y tu carácter no puede cambiar por las circunstancias que la vida te dé. No te definen las pruebas, no te definen las circunstancias, sino te define tu creencia en ese Dios, te define el Dios al cual tú has creído, y eso tienes que tenerlo seguro, certísimo, como se dice la palabra del Señor. Y aquí estamos con la cuarta bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué lindo, hambre y sed de justicia. Sabemos lo que es el hambre, no tenemos que buscarlo en el idioma griego, en ningún otro idioma, porque ya lo sabemos. Amén. Ese sentimiento, amén, que nuestro cuerpo padece. Y es grande, pero no está hablando de la hambre física. Está hablando de una hambre espiritual que se traduce en deseo, en anhelos. Y esos deseos y esos anhelos, amén, muchas veces son los que controlan nuestros actos y controlan también, lógicamente, nuestras emociones. Los deseos, los anhelos controlan nuestras vidas. En este caso, me está hablando lo que tenemos que desear. Lo que tenemos que desear es la justicia. Y esta justicia, tal vez usted piense en tribunales y está hablando de justicia social. Pero no solamente justicia social, que muchas veces un pueblo, una sociedad, una república, un país se mide por el nivel de justicia social que tiene, si los tribunales funcionan, si hay libertades públicas, si se respetan los derechos humanos. Y ahí se está hablando de justicia social porque se respete o no los derechos humanos. Como también hablamos de justicia ciudadana, que es un tema muy importante, pero es un tema a nivel social y político. A nivel económico, la justicia social
se manifiesta con igualdades de oportunidades para todo. Pero sabemos que eso no existe, que la brecha entre rico y pobre se va separando día tras día y las injusticias lamentablemente no la hay. Hablamos también de los tribunales y por lo tanto a nivel jurídico se habla de justicia. Y si hablamos de justicia a nivel jurídico, que es también político, porque los tribunales, las cortes, es una rama del poder de los estados, una de las grandes ramas del estado, correcto. Y por lo tanto, si los jueces son justos, si hay justicia en los tribunales, pero más allá, me está hablando de otra cosa. Los que tienen hambre y sed de justicia, me está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un poquito más complicada. La justicia de Dios es la piedad. La justicia de Dios es el perdón. La justicia de Dios es la misericordia. La justicia de Dios es la paz. Y por lo tanto, nosotros andar dentro de la justicia de Dios es un concepto teológico mucho más avanzado que tenemos que asimilarlo en nuestro interior. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿cuál es esa justicia que estamos buscando? El apóstol Pablo en Timoteo me habla prácticamente en los mismos términos que tenemos que nosotros buscarlo. Y esto, lógicamente, es muy importante nosotros definirlo de esa naturaleza. Aquí nos dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las cosas que debes huir. O sea, el deseo al dinero, el deseo a la prosperidad, de hacerte rico, el deseo de buscar las cosas materiales que dominan y es el centro de la vida del ser humano, que nos olvidamos por lo tanto de las cosas de Dios buscando las cosas materiales. Y esa ansiedad, esa locura que persigue a nuestra sociedad, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, y recuerda que somos hombres y mujeres de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y cuando me habla de esa justicia de Dios es el perdón. Esa justicia de Dios es no vivir amargado, no vivir con resentimiento, no vivir odiando a los demás, no vivir guardando cosas en contra de los demás, sino con un corazón limpio, aprendiendo a perdonar. Esta justicia de Dios es el acto de misericordia a aquellas personas que están en necesidad. Esta justicia de Dios es la renuncia a mi comodidad con tal de yo ayudar también a aquellos que están en necesidad. Hambre y sed de justicia no solamente es un deseo, un anhelo, es la persona que lo manifiesta a través de su vida. ¿Cómo está tu vida de servicio como iglesia? Sabemos que en el mundo no hay justicia. Sabemos ni justicia social, ni tampoco, amén, justicia política o económica. Eso no existe en el mundo. Y el mundo lucha por muchos regímenes políticos. Amén, se habló que a la llegada a la democracia y la caída de otros sistemas, lógicamente que la sociedad cambiaría. Pero lamentablemente la sociedad no ha cambiado. Y no importa qué sistema jurídico venga a gobernarnos o sistemas políticos venga a gobernarnos, no habrá justicia. La iglesia, comenzando el siglo XX, pensaba que podía establecer la justicia en la tierra. Y la iglesia incluso pensaba que podía establecer el reino de Dios en la tierra durante ese siglo. Incluso todos los predicadores decían que si nosotros nos afanamos y predicamos la palabra y estableceríamos el milenio en la tierra, y al establecer el milenio, Cristo vendría finalizando el milenio, porque ya la iglesia habría hecho su trabajo de poner el milenio para que Cristo venga a reinar en nosotros. Sin embargo, algunas circunstancias históricas cambiaron y eso hizo cambiar la visión que tenía la iglesia. ¿Cuáles circunstancias cambiaron? Pues la gran crisis económica o la gran depresión comenzando el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 2 guerras mundiales. Entonces la iglesia comienza a cambiar su visión y entiende que tal vez que la transformación de la sociedad no es posible, sino Cristo es que va a transformar la sociedad y no nosotros.
Tenemos que seguir predicando, lógicamente, no podemos desmayar, pero la iglesia lo que hizo fue que se retrajo y se apartó de las actividades públicas, sociales, políticas que tenía, y aún se apartó de las universidades, y eso dejó el espacio abierto para que Satanás paulatinamente se fuera metiendo en la sociedad y fuera cobrando más espacio. Lamentablemente, llegó la revolución sexual o la revolución ideológica o el movimiento hippie, y esa gran transformación que dio como resultado la generación del baby boomer, la gran cantidad de hijos nacidos, que fue alarmante después de la Segunda Guerra Mundial, y eso como consecuencia afectó grandemente la visión de la iglesia, que entendió que en el mundo ya no se podía establecer la justicia, sino apartarnos de lo que es la sociedad y separarnos de la sociedad. Esta no es la solución. Cristo no nos llamó a separarnos de la sociedad. Nos llamó a una vida santa. Nos llamó a ser sal de la tierra. Nos llamó a ser luz del mundo. ¿Y cómo seremos sal de la tierra y cómo seremos luz del mundo si nos apartamos completamente de ello y nos refugiamos, nos enclaustramos en pequeñas burbujas? Y cada iglesia parece una burbuja. Tiene su propia burbuja, su propio ecosistema. Se olvidan de los sectores, se olvidan de la comunidad. Solamente predican a su misma comunidad. No salen a las calles a predicar. Y Dios te llama a que sea luz del mundo. Te llama a que seas sal de la tierra. Te llama a que te involucre en la vida de la comunidad. Y te llama a que predique a Cristo, pero que no te contamines con la sociedad, porque tú eres como el pez, que aunque estás en el agua salada, no por eso tu carne se contamina. Y esto es porque tú tienes que tener una vida íntegra delante de Dios todo el tiempo. Y es el llamado que Dios hace a nosotros. Y repito las bienaventuranzas. Hasta ahora hemos visto 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Correcto. Y la última bienaventuranza o la quinta bienaventuranza, que son 6 en total. Bienaventurados los son 8 en total. Bienaventurados los misericordiosos. Esa es la número 5. La 6, bienaventurados los de limpio corazón. La 7, bienaventurados los pacificadores. Y la 8, bienaventurados los que padecen persecución. O sea que estas 8 bienaventuranzas son bellísimas. Amén. El tiempo tal vez no nos lo va a dar para comentar cada una de ellas. Los misericordiosos, un acto de misericordia. Parecería que estamos repitiendo los mismos conceptos. Amén. ¿Qué es la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia dice que Dios es misericordia. Correcto. Y esa misericordia es un atributo divino. Y esa misericordia es lo que nos hace, lo que nos capacita para el servicio. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí lo dice el capítulo 7, el mismo capítulo 7 de Mateo. Amplía ese concepto de misericordia. No juzgar. No juzgue para que no sea juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea que para ser misericordioso tienes que ponerte en el zapato de la otra persona, en la posición de la otra persona. Eso es empatía, ser empático para que tengas misericordia. O le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo, que tú eres santo, que eres alto, que esto, lo otro, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es lindo. Pero si no tienes misericordia, de nada te sirve toda esa fachada de que estamos hablando. Y cuando Jesús comienza a hablar acerca de la oración en el capítulo 6, dice, perdona, amén, así como yo perdono a otro, también seré perdonado. Ahí lo dice Mateo 6:14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Con la vara con que medimos, también nosotros seremos medidos. Ten misericordia de otro, haz el bien, no para contarlo, no para publicarlo en las páginas sociales, no para jactarte, porque de hecho si lo haces ya has tenido tu recompensa. No, lo que haga tu mano derecha no la sepa tu izquierda. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y está hablando que los actos de misericordia no es para que tú los publiques y te jactes de ella. Estaríamos como los fariseos que se ponían en las esquinas para ser vistos por los demás. No somos así. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Dios quiere que nosotros alcancemos esa misericordia. Y de la limpieza del corazón hablaremos la próxima semana, y también hablaremos, amén, aquellos de los que padecen persecución, pero sobre todo vamos a hablar en otros aspectos de este sermón tan importante. Este sermón, primeramente, Cristo desafía los valores de la sociedad y también desafía al verdadero creyente en este sermón de la bienaventuranza, que comprende el capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 12. Luego hay un desafío a la pasividad religiosa, no ser pasivo. Amén. Hay un desafío al legalismo religioso. Hay un desafío en contra de la hipocresía religiosa. Un desafío a la mundanalidad. Un desafío a la verdadera fe. Y estos desafíos vamos a ir contemplándola en este discurso de Jesús, en este sermón de Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Así, Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es para mí un placer poder estar en esta ocasión y compartir esta breve enseñanza. Su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Estamos en las páginas de Facebook como Pastor Montalvo Suero. Puede encontrarnos y seguir mis estudios, los estudios que estamos haciendo a través de la Universidad Teológica Shalom y a través de la Universidad Mishpa de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. También la página de Facebook, que ya lo están viendo, Montalvo Suero Ministerio, la página de Facebook, y la Iglesia de Dios Pentecostal de Liberty City. Ahí estamos nosotros ministrando la palabra de Dios y sirviendo en ese lugar, y está ubicada en la 1701 Northwest 66 calle, Miami, Florida. Ahí estamos para servirle todos los domingos, un culto, un hermoso servicio al Señor a las 12 del mediodía, pero le invitamos especialmente los jueves, donde también estamos dando un estudio detallado, minucioso, exhaustivo del libro Apocalipsis. Dios le guarde grandemente y Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Ha estado con ustedes su amado, su pastor y amigo, doctor Montalvo Suero. Bendiciones y hasta la próxima semana.